Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie. La historia la escriben los vencedores, pero el paso del tiempo también da voz a los vencidos, escribió Orwell en una frase completamente aplicable a este ranking. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando y hoy te presento el top 10 de las verdades oscuras detrás de eventos históricos de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo acontecimientos poco conocidos que se relacionan a algunos hitos del continente. Número 10. Pancho Villa. Si pensamos en la Revolución Mexicana, es imposible no mencionar a Pancho Villa. Él era uno de los líderes del movimiento y muchos lo idealizan por ello. Hay, sin embargo, algunas verdades oscuras sobre su figura. Antes de 1910, José Doroteo Arango, su verdadero nombre, era un bandolero y tuvo problemas con la justicia. Los historiadores dicen que desde adolescente fue asaltante y ladrón de ganados. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. Su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa a balazos de su hermana, cuando el patrón, el hijo del patrón o el mayordomo del rancho intentaron abusar de ella. Además, ya como figura revolucionaria, lo acusan de ser bastante sanguinario y hasta le atribuyen una frase bastante condenable: primero mato y luego averiguo. En Villa había una especie de dualidad. Era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas. Otras se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños, que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social, que se apiadaba y lloraba. Por otro lado, Emiliano Zapata, también figura de la revolución, no tenía orígenes humildes como muchos creen. Sus padres eran terratenientes y él hasta tuvo algunos lujos en su infancia. A los 16 años quedó huérfano, pero no indefenso. Zapata tuvo siempre orgullo de ganarse la vida de modo independiente. No era jornalero ni pobre. Tenía sus tierras de labor, su establo y un atajo de mulas de carga. Número 9. Guerra de la Triple Alianza. En 1864 comenzaba uno de los conflictos más importantes de Sudamérica. La llamada Guerra de la Triple Alianza enfrentaba a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay. Más allá de la evidente disparidad de fuerzas, una verdad oscura sería el detonante de la guerra, donde Paraguay movilizó aproximadamente 100.000 soldados y 17 navíos, mientras que la Triple Alianza movilizó aproximadamente 200.000 soldados y 37 navíos. Algunos historiadores responsabilizan al Imperio Británico, aliado de Argentina y Brasil. Ellos buscaban humillar a Paraguay, que tenía un modelo económico alternativo, dándole prioridad a la industrialización. Esto ponía en peligro el poderío inglés de la región. Necesitaban borrar el mal ejemplo. Además de esto, esta guerra tiene otra verdad oscura. En Argentina, mandaron a la población afrodescendiente como carne de cañón. El sanguinario conflicto sirvió entonces para mayor poderío europeo y la eliminación afro. Número 8. Bartolomé de las Casas. El fray fue proclamado protector universal de los indios y hasta el día de hoy se le reconoce como un símbolo de los sometidos. De hecho, fue una imagen potente para la llamada teología de la liberación del siglo XX, movimiento de un grupo de sacerdotes preocupados por los más pobres. Es indignante. Nosotros intentamos cristianarlos, pero algunos los tratan como perros. Sí, así es. De las Casas, sin embargo, también no los trataba. Se dice que los hacía cargar sus equipajes como un español más. Además, su postura comprobada era completamente esclavista. Según sus textos para la corona, había que traer hombres de África a América para reemplazar el trabajo forzado indígena. Un angelito de las Casas. Seremos nosotros, los mestizos, los que crearemos una nueva estirpe, libre, sin cadenas ni soberanos extranjeros. Calla. Número 7. Campaña del Desierto. Entre 1878 y 1885, Argentina se apropió del sur. Si bien el nombre de la campaña parece referirse a una ocupación territorial a un espacio vacío, esto no es más que un eufemismo. Fue una guerra del Estado contra las comunidades originarias.
Sin ningún tipo de negociación, fueron arrinconándolas hasta hacerlas desaparecer en muchos casos. Pero teniendo en cuenta el pasado colonial de Argentina, ¿por qué este país es tan blanco? Ya que, si por algo es conocida Latinoamérica, es por tener mucha población mestiza, mulata o en general no blanca. Tras eso, las pocas víctimas sobrevivientes terminaron haciendo trabajos forzados. Actualmente, esto recibiría el nombre de invasión o genocidio. Hay que agregar, además, que en este caso también hubo presencia afrodescendiente y se les borró. A todos estos años se les conoce oficialmente como el emblanquecimiento argentino. Fue literalmente una política de Estado y más de 150 años después no se conocen reparaciones históricas dignas. Argentina recibió más de 6 millones de inmigrantes europeos, entre los que destacan españoles, italianos, ingleses o eslavos. Número 6. La oscuridad del Che. El argentino es un emblema para la izquierda latinoamericana por su liderazgo en la Revolución Cubana. La historia que nos contaron de su vida, sin embargo, está llena de momentos bastante dudosos partiendo de su nacimiento. Hay también distintas versiones sobre su supuesta titulación como médico, sobre la tan famosa síntesis de su cara o de qué tan cierta es la frase que dijo el día de su ejecución. El Che nació y murió argentino. Esa es una de las condiciones que siempre busqué rescatar. La otra es que arruinó todos los planes de sus verdugos. A los que lo mataron, lo hicieron volver a nacer. Lo cierto es que era bastante implacable para condenar a los que no pensaban como él. Sin tolerancia, acusaba de desertores a quienes no cumplían con sus estándares. Por esto, escépticos de la revolución, homosexuales y personas con menor capacidad física terminaron pagando incluso con su vida. Esta fue nombrada la foto más famosa del siglo XX y la imagen del Che fue el ícono que la izquierda tanto necesitaba. Solo hacía falta resaltar las cosas buenas de Guevara, que de niño era asmático y leía todo el tiempo. Número 5. ¿Dioses blancos? La llegada de los españoles a América Latina está llena de mitos. Algunos de ellos son dados por verdades y pocos los cuestionan. El caso de la llegada de Hernán Cortés al Imperio Azteca es un gran ejemplo. Se dice que en su encuentro con Moctezuma, el máximo gobernante, el español fue visto como un dios y por esto se le entregó el poder sin chistar. Existen muchas interpretaciones. La más tradicional señala que los mexicas confundían a los españoles con seres divinos y a su líder Cortés con el mítico Quetzalcóatl, que se había ido hacia el este con la promesa de regresar a recuperar lo que le pertenecía. Según distintos historiadores, esto es falso. El poder alcanzado por el invasor fue más bien producto de una guerra bien terrenal que nos han querido ocultar. La idea que los veían como dioses que encima traían la religión católica era muy conveniente. Y así se escribió una historia que hoy va perdiendo validez. Sea cual fuere la impresión inicial que tuvieron los mexicas de los españoles, pronto empezaron a perderles ese respeto sagrado, y los descontentos crecieron. Número 4. El gran regreso del peronismo. Juan Domingo Perón gobernó por primera vez Argentina de 1946 a 1955. Ganó muchísima popularidad, pero igual terminaron dándole un golpe de estado. Luego de casi 20 años, pudo volver al país. En 1973, después de 18 años de exilio, proscripción y persecuciones contra sus seguidores, Juan Domingo Perón había regresado a la Argentina y era electo presidente por tercera vez. Desde que pisó Argentina, todo fue bastante oscuro. El 20 de junio de 1973 llegó al aeropuerto y distintas facciones lo esperaban. Comenzaron los enfrentamientos y desde el lado de la organización dispararon a los más izquierdistas. La llamada masacre de Ezeiza terminó con al menos 13 asesinatos. El mandato comenzó el 12 de octubre de ese año. Hasta 1976 se conoció que un grupo paramilitar llamado la AAA desapareció a más de 700 personas. La izquierda, otra vez, era la más afectada. Número 3. ¿Revolucionario y popular?
El gobierno de Juan Velasco Alvarado en Perú entre 1968 y 1975 es conocido por nacionalista, revolucionario y popular. Se le recuerda por la expropiación de una petrolera y por buscar reivindicar a figuras vinculadas a lo andino como Tupac Amaru II. En 1969, sin embargo, el Estado tuvo un conflicto social en Ayacucho que no tuvo una respuesta muy amigable. Un grupo de estudiantes se manifestaba a favor de la gratuidad de la educación básica que había sido recortada. Tan pronto la noticia del decreto se fue difundiendo, cientos de estudiantes, principalmente de nivel secundario, campesinos y trabajadores, salieron a las calles a protestar en contra del gobierno. El gobierno respondió con la fuerza. La policía mató por lo menos a 20 personas. De ahí nació la canción Flor de Retama, que hoy, paradójicamente, es usada por muchos de los que reivindican a Velasco. Número 2. Mitos de Bolívar. La figura de Simón Bolívar se acomoda según los intereses de turno. Lo cierto es que, a pesar que algunos lo venden como marxista, el propio Karl Marx lo llamó cobarde, miserable y brutal. Desde 1812 ya hay algunas sombras sobre este personaje. Hoy proclamamos la Gran República Americana de Colombia. En ese año, Francisco de Miranda, muy cercano a nuestro protagonista, era el generalísimo de la revolución independentista. Él se terminó rindiendo. Molesto por la capitulación, Simón Bolívar apresó a su par y lo entregó a las fuerzas que estaban con los españoles. Al final, el que se llevó todos los créditos de la independencia fue Simón Bolívar, un gran compañero. Encima tenía esclavos y buscaba monarquías para Latinoamérica. Cero democrático. ¡Levántense! Vamos a domar a la naturaleza como tantas veces hicieron ustedes con el llano. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. La Malinche. La Malinche es una mujer bastante conocida en la cultura popular mexicana. El malinchismo, como término, es relacionado con la traición, con apego a lo extranjero y con rechazo a lo autóctono. Ella, de origen local, pero como pareja de Hernán Cortés, fue traductora y la relacionan a una masacre en la que mataron a 6,000 cholultecas. Tras un breve enfrentamiento en el que los chontales perdieron en cerca de 2 horas a 200 de sus hombres, ante la superioridad militar y tecnológica de los españoles, se rindieron. Más allá de lo conocido, su historia ha sido revisada y le han quitado condena por un oscuro pasado. Ella, con la llegada de los españoles, fue esclavizada y abusada. Fue entonces entregada a Hernán Cortés. Así, vemos que mucho de su imagen como traicionera fue cuando probablemente no podía ni decidir, cuando no era dueña de sí misma. Difícil juzgarla con tan oscurísimo pasado. Y se le considera una mujer independiente que tomó decisiones personales para su propio bien y el de su pueblo, que era enemigo de los mexicas. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otra verdad oscura latinoamericana se te ocurre? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos videos originales de Watch Mojo Español.